Continuando inmediatamente con la introducción en el libro del Apocalipsis, estamos en el capítulo 1, verso 2, en donde el apóstol Juan, que recibió de parte de Dios la revelación del Cristo y de las cosas que deben suceder pronto, y la recibió a través de su ángel. Este ángel no se aparta del apóstol, sino hasta llegar al último capítulo. Ahora, en el verso 2 dice, su siervo Juan, que dio testimonio, noten esto, 1, de la palabra de Dios, 2, y del testimonio de Yeshua el Cristo, 3, y de todas las cosas que ha visto. La descripción del mensaje testificado por Juan es importante, y como vieron, es triple, pero estas tres partes no están divididas, sino son uno, un testimonio. Lo que Johanán vio en la visión fue la palabra de Elohim, Logos, y el testimonio de Yeshua el Cristo. Pero la pregunta es, ¿cuál es o qué es este testimonio de Yeshua el Cristo? ¿Y cómo podremos decidir su significado? La respuesta es comparando lo espiritual con lo espiritual, comparando las palabras que el Espíritu Santo enseña, como se nos dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 13. Entonces, el uso de estas palabras en el mismo libro del Apocalipsis nos ayudarán. Aquí tenemos 7 referencias al testimonio de Yeshua. 4 están acompañadas con la descripción, la palabra de Dios. Y como ven, aquí tenemos la primera referencia en el capítulo 1, verso 2, en donde Juan testifica. La segunda se encuentra en el capítulo 1, verso 9, en donde Juan se encuentra en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Yeshua el Cristo. Tercero, en el capítulo 6, verso 9, cuando abrió el quinto sello y vio bajo el altar las personas que habían sido asesinadas a causa de la palabra de Dios y a causa del testimonio que tenían. Cuarto, en el capítulo 12, verso 17, cuando el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua el Cristo. Quinto, en el capítulo 19, verso 10, tenemos 2 referencias en un verso. Dice, y caí delante de los pies de él para adorarlo, y me dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los que tienen el testimonio de Yeshua. Sexto, aquí mismo, porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Y el séptimo se encuentra en el capítulo 20, verso 4, en donde dice, y vi tronos, y se sentaron en ellos, y juicio fue dado a ellos. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por el testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios. Ahí lo tienen, 7 referencias del testimonio de Mesías Yeshua. Ahora, permítanme decirles que cualquiera que sea nuestro concepto de este testimonio, una cosa está muy clara. Escuchen esto, ese testimonio es lo que retiene el remanente fiel. ¿Pero qué es? Es la palabra de mi paciencia, como se nos dice en el capítulo 3, verso 10. La palabra de mi paciencia es el testimonio del Cristo. Esto, el mismo Señor se lo anunció al vencedor, al que venciere. El vencedor, Jo Nikao, el que venciere, es el tema, es el centro, es la esencia del espíritu de la profecía que llena todo el libro del Apocalipsis. Ahora, esto nos lleva a uno de los puntos más importantes en la interpretación de este libro. Porque escuchen esto, el libro del Apocalipsis no está dirigido al mundo en general, sino que es dirigido principalmente a los que son exhortados a vencer. Y para el ánimo de ellos, para fortalecerlos, son dirigidas las 7 cartas a las 7 asambleas. Y para reforzarlos, se han pronosticado todos los acontecimientos en este libro.
Y contra ellos se dirigen todas las fuerzas del dragón, del anticristo y del falso profeta. Ellos son los que son llamados y protegidos. Ellos son los que sellan su testimonio con su sangre. Ellos son los que tienen su bendita parte en la primera resurrección. Y ellos son los que encuentran acceso a la nueva Jerusalén. Por lo cual, a ellos es dirigido el último verso de la introducción, es decir, el verso 3, que dice: Feliz el que lee y los que escuchan las palabras de la profecía y guardan en ella lo que está escrito, porque el tiempo está cerca. La promesa de esta bendición se repite en el capítulo 22. Pero noten ahí, en los versos 18 y 19, que amenazas toman el lugar de la bendición, que incluye añadir las plagas que están escritas en este libro, quitar su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Y prosigue diciendo en el verso 20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Vengo en breve, de la misma manera que termina el verso 3 del capítulo 1, cuando dice: porque el tiempo está cerca. Pero escuchen esto, el teólogo moderno y racionalista que añade o quita de las palabras de esta profecía, aunque será tratado en el día del juicio, a menos que sea perdonado aquí y ahora, no es tocado por las plagas que se describen en este libro. Por lo cual, una vez más les menciono que los pasajes se vuelven más luminosos a la luz del hecho de que este libro es dirigido principalmente a un remanente futuro, que es exhortado a vencer en el día del Señor. Yom Adonai, el día del Señor, que aún está por llegar. A ellos, a los tales, es que se dirigen las promesas y las amenazas de las 7 iglesias. Enseguida, pasemos de la introducción, que es profundamente interesante en los primeros 3 versos. Continuemos en el capítulo 1, verso 4, en donde propiamente comienza el libro del Apocalipsis y dice: Yohanan, a las 7 eclesías que están en Asia. Primero debemos de dedicar un momento para mirar la palabra asamblea, traducida iglesia en la mayoría de las versiones. Ahora, no tenemos nada en contra de la palabra iglesia, pero solamente porque muchos han limitado su significado es que preferimos usar la palabra asamblea, que es más amplia y abierta. La palabra griega eclesia está compuesta de 2 palabras. Ek significa fuera de, y kalein significa llamar o convocar. La versión Septuaginta usa la palabra eclesia para traducir la palabra hebrea kahal, que significa llamar a reunirse o asamblea. Kahal también es traducida como congregación, asamblea, compañía y multitud. ¿Notaron eso? La palabra iglesia también es traducida multitud, multitud de pueblos. Ahora, la primera aparición de la palabra kahal es importante y se encuentra en Génesis capítulo 28, versos 3 y 4, en donde se registra la ratificación del pacto de Abraham a Jacob de la siguiente manera. Observemos su postura. Miren en sus pantallas, por favor. En este pasaje, Isaac se dirige a su hijo Jacob y le dice: 1. El Shaddai te bendiga. 2. Y te haga fructificar. 3. Y te multiplique. 4. Hasta llegar a ser multitud de pueblos. 5. Y te dé la bendición de Abraham. 6. A tu simiente contigo. 7. Para que heredes la tierra en que moras, que Elohim dio a Abraham. Aquí podemos notar en el número 4 que la asamblea o la iglesia es el centro, está en el centro de esta septuple promesa. Además, podemos ver en el número 5 que el pacto de Abraham es el único pacto en consideración. En el número 6, la simiente de Jacob.
son los herederos junto con Jacob y sus antepasados, o sea, Abraham e Isaac. Y en el número 7, la herencia de la tierra de Israel es la cláusula final de esta maravillosa promesa. Ahora, recuerden ustedes que Abraham, Isaac y Jacob nunca heredaron la tierra, aunque Dios había hecho la promesa incondicionalmente, y tenemos evidencia de esto en las Escrituras. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 7, versos 4 y 5, cuando Esteban, hablando de Abraham, dice: Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ustedes moran hoy, pero no le dio heredad en ella, ni siquiera un lugar para la planta del pie. Y en la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 13, dice: todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas que se les hizo, sino que se regocijaron en ella, viéndola de lejos. Pero escuchen esto, una palabra, una sola palabra, nos da la respuesta que cumple con todos los requisitos para que se cumpla por completo todas las promesas de Dios. Esa palabra es resurrección, y sin resurrección, prácticamente ninguna promesa de las Escrituras se puede cumplir. Ahora, todo esto que hemos visto en el libro del Apocalipsis y en el libro de Génesis se enfatiza en el contexto de donde aparece por primera vez la palabra eclesía en el Nuevo Testamento. Eso es en el apóstol Mateo, capítulo 16, verso 18, en donde dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero escuchen con atención, esta iglesia no se debe de confundir con la enseñanza que fue revelada después por medio del apóstol Pablo. Esta iglesia tiene una conexión directa con el reino de los cielos y con el ministerio del apóstol Pedro. Y noten ustedes que el ministerio del apóstol Pedro en el libro de los Hechos, particularmente en los capítulos 2 y 3, tienen referencias al día del Señor. Ese día del Señor, Yom Adonai, también es una conexión directa al libro del Apocalipsis. El Señor Yeshua, que habló de edificar su iglesia en Mateo capítulo 16. Ahora se ve aquí en Apocalipsis capítulo 1, verso 18, con evidencias de su poder. A Pedro le dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Ahora aquí, en Apocalipsis capítulo 1, lo vemos como el vencedor sobre la muerte y el que posee las llaves de la muerte y el Hades. Ahora escuchen esto también. Aquí no hay justificación, o mejor dicho, no hay garantía para la idea de que la iglesia, de la manera en que se nos indica por el apóstol Pablo en sus epístolas de la prisión, o la iglesia en su aspecto más amplio conocido como la cristianidad o el mundo cristiano, no es lo que está en vista aquí en Apocalipsis capítulo 1, verso 4, sino que estas 7 asambleas están constituidas de creyentes que se hallarán en la tierra en los últimos días, a quien particularmente es dirigido este libro del Apocalipsis. Esos días serán de densa oscuridad, persecuciones, tentaciones, maldad espiritual abundará mucho más de lo que vemos hoy en día, y las palabras de exhortación a vencer y las promesas y advertencias de las 7 cartas a las 7 iglesias serán más necesarias que nunca en esos tiempos. Estas 7 asambleas están en Asia. Ahora, Asia en las Escrituras no se refiere al gran continente que se conoce hoy en día con ese nombre, sino a una porción de lo que se llama Asia Menor, conocido en este tiempo presente como el país de Turquía. Las profecías del Apocalipsis
y los profetas del Antiguo Testamento se agrupan alrededor de Jerusalén y Babilonia. Y en los últimos días que preceden inmediatamente la revelación del Señor, la región alrededor de estas ciudades será el escenario de las actividades más terribles que uno se pueda imaginar. Aún hoy, en este momento, hay indicaciones que esa región será el escenario de contienda internacional. El Señor sabe que en aquellos días habrá pequeñas reuniones de fieles, bajo gran presión dolorosa, que necesitarán las palabras de este libro. A ellos es que se dirige principalmente el libro del Apocalipsis. Los vencedores están a la vista desde el primero hasta el último, y cada una de las cartas de los capítulos 2 y 3 suenan con urgencia las palabras el que venciere, Jo Nikao. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Los invito a que se suscriban, porque vamos a continuar examinando el libro del Apocalipsis. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.